buenas noches a todas las personas que nos van a acompañar durante este tercer programa de análisis. El día de hoy con don Francisco Dalanese Ruiz, co-conductor del mismo, y además con el invitado especial, el doctor Bernardo Aguilar González. Don Bernardo, además de abogado, es profesor universitario y es doctor en gestión y cultura ambiental, experto en economía ecológica, conflictos socioambientales, sostenibilidad, conservación comunitaria de manglares y cambio climático y derecho ambiental. El día de hoy queríamos presentarles un programa con un tema sumamente relevante, del cual se ha estado hablando a nivel nacional y sobre todo algunos medios de comunicación, como por ejemplo La Nación, delfino.com, y se trata del proyecto de ley número 23.213. Así como suena, probablemente nadie sabe qué significa, ni nosotros tampoco, pero su denominación es Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía. El día de hoy, don Bernardo, con también la presencia de don Francisco y de mi persona, la idea es abordar el tema y determinar si tiene viabilidad, si es un proyecto adecuado para la sostenibilidad de la administración del medio ambiente en nuestro país por medio del MINAE, y encontrar algún tipo de propuesta de mejoramiento del proyecto de ley. Entonces le damos las muy buenas noches a don Francisco. Buenas noches, Mario. Buenas noches, don Bernardo, y a la audiencia. En realidad, el ambiente y el derecho a vivir en un ambiente saludable es de naturaleza constitucional. Todos tenemos derecho a desenvolvernos, desarrollarnos, crecer, vivir sin ser afectados por elementos contaminantes, por distorsiones del ambiente. Ya ponemos bastantes con nuestras ciudades y nuestra vida. Y entonces el tema de hoy reviste una enorme importancia para el país, puesto que nuestra imagen a nivel mundial es del país que tiene el 25% de su territorio dedicado a la protección de la naturaleza, reservas forestales, en fin, una gran cantidad de temas que tienen que ver con el ambiente y prácticamente pasan a ser un ingrediente sustancial de la idiosincrasia del costarricense. Entonces, este proyecto, por supuesto, tenemos que verlo con la mayor objetividad. Eso no significa que no se puedan hacer críticas, todo lo contrario, cuando se ve objetivamente, es posible criticar, no para destruir, sino para construir. Pero el especialista en esto es don Bernardo, así que bienvenido, don Bernardo, y son suyos los micrófonos. Muchas gracias, don Francisco. Me siento muy bienvenido y les agradezco mucho la invitación al programa. El proyecto es un proyecto pues, que se las trae en el sentido de que el título incluso es un poquito ambiguo. El título supuestamente trata de reflejar el hecho de que se está dando fortalecimiento a las competencias del Ministerio del Ambiente y Energía. Y la esencia del proyecto podría reducirse a dos cosas. Número uno, le quita la desconcentración a una serie de órganos del Ministerio del Ambiente. Entre ellos está el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad. Cuando el proyecto hace eso, termina dándole digamos, a las entidades desconcentradas un grado de desconcentración mínima, y aparte de eso, también hace que sus resoluciones no sean vinculantes. En el caso del CONAGEBIO, tiene una Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, cuyas resoluciones técnicas
han sido hasta ahora vinculantes para efectos de las decisiones del ministerio. Y en el mismo sentido, la estructura participativa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene un nivel de autonomía con respecto a las decisiones de vinculancia con respecto a las decisiones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación. ¿De dónde viene el impulso del hecho de que esto sea así? Bueno, ahí nos tenemos que ir un poquito hacia atrás, hacia la historia ambiental del país y hacia la historia legislativa ambiental del país. El país, digamos, en su normativa, en su primera etapa, digamos lo que se podría llamar el corpus comprensivo de la normativa ambiental, se comienza a gestar en los años 60, sobre todo en los 70, cuando por vía de la iniciativa de don Mario Boza y don Álvaro Ugalde, dos conservacionistas costarricenses que tuvieron exposición a los modelos de conservación de los Estados Unidos, comenzaron con la iniciativa de crear parques nacionales, crear áreas protegidas en el país. Y de ahí salió nuestra ley de parques nacionales. En similar dirección, creamos desde 1969 una ley forestal y se creó también la Dirección General de Vida Silvestre. Ahora, el factor común que tenían estas entidades en aquel momento era que eran entidades fundamentalmente con una autoridad centralizada, que estaban adscritas como unidades técnicas del Ministerio de Agricultura, sobre todo, y que posteriormente se asignan al Ministerio del Ambiente. Ahora, el modelo de gestión que estas entidades tenían era un modelo de gestión centralizado, muy vertical, en el cual, si bien las decisiones eran eficientes, sí eran decisiones que generaron un gran nivel de conflictividad. Así, por ejemplo, la creación del Parque Nacional Corcovado y la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce son dos claros ejemplos históricos que generaron una conflictividad enorme. Entonces, el impulso que cambia eso se da por allá por los años 90, en la segunda etapa de lo que es la gran reforma del derecho ambiental costarricense, en el cual, reconociendo las tendencias que se dan, por ejemplo, en la Conferencia del Río, se reconoce que la mejor forma de hacer conservación es haciendo que los diferentes actores sociales, en lugar de ser rivales de la conservación y en lugar de crearse modelos de conservación que solamente se basan en la prohibición de acciones, por decirlo así, en el control y la vigilancia, se hace en modelos de participación en los cuales la sociedad civil participa. Y así es como la Ley de Biodiversidad crea una estructura federada dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para que las decisiones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se tomen desde lo local a través de consejos regionales que luego nombran representantes al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, y esos consejos tienen incluso el poder de la decisión presupuestaria y de la decisión de la ratificación de los directores regionales, que posteriormente son también representantes ante el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. En ese Consejo Nacional de Áreas de Conservación, entonces, viene la representación que eligen los consejos regionales, que están compuestos por municipalidades, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, universidades públicas y organizaciones comunitarias, que junto con el personal del SINAC toman las decisiones que luego se trasladan al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, donde los consejos regionales tienen un representante que nombran de su seno, y aparte de eso el director de cada área de conservación va al Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Obviamente, en un país que tiene
una estructura con 12 áreas de conservación, eso implica que vas a tener 24 miembros. Y aparte de eso, son representantes también dentro del Consejo, miembros, el director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el director de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y el ministro del Ambiente o la ministra del Ambiente, que presiden el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Entonces, ese sistema es un sistema que ha sido visto como un sistema pionero, un sistema que ha ganado la admiración a nivel mundial y que mucho ha contribuido a reducir esa conflictividad que presentaba el sistema viejo, el sistema vertical. La desconcentración, sin embargo, no es solamente algo que tiene que ver con el criterio de participación, sino que también tiene que ver con el criterio técnico. Con la desconcentración que se le da a esas entidades, lo que se trata precisamente es de que las decisiones se basen en la especialización técnica de esas organizaciones, de esas instancias, y que estén a salvo de un criterio solamente político, que vaya a poder pues permear decisiones que son de carácter técnico. Y eso se refleja no solamente en el SINAC, sino que se refleja también en esta Comisión de Gestión de la Biodiversidad y también en el CETENA, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ¿verdad? El proyecto hoy en día reduce el nivel de desconcentración y concentra las decisiones en última instancia en la figura del ministro, dejando de tener... Sí. Don Bernardo, es que antes de que pase, hay un aspecto importante aquí en una de sus últimas frases. Usted señaló que toda esta desconcentración y esta participación multisectorial que prácticamente constituye órganos deliberantes que van en ascenso hasta formar el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Sí, señor. Que se constituyó de esa manera para evitar la politización de las decisiones. Aquí hay algo que deberíamos aclarar, porque politizar las decisiones no necesariamente quiere decir que sean malas. No. Más bien, estas estructuras, cuando son deliberantes, es porque se requiere la toma de decisiones políticas más reposadas, más meditadas, más compartidas, más opinadas, más ricas. Y las entidades verticales, por el contrario, normalmente corresponden o a políticas que se tienen que adoptar en forma inmediata o a decisiones de reacción. Decisiones de reacción como en bomberos, en la policía, en el Ministerio Público. Cuando se trata de decisiones para el largo plazo, para decisiones políticas de mayor distancia en el tiempo, entonces los entes deliberantes como la Asamblea Legislativa y otros de la administración como los que usted acaba de mencionar. Ambos toman decisiones políticas. Unos son de corto plazo de reacción y otros son de más largo plazo. Se supone que son más responsables, que tienen que ser más seguras las decisiones por la oportunidad, el tiempo más extenso que se tiene para tomar. Pero todas son decisiones políticas. Entonces, me parece que cuando usted señala que para evitar la politización es para evitar no la politización, no las decisiones políticas que se supone son correctas para preservar el ambiente, sino la politización para explotar el ambiente, o me equivoco con lo que usted señala. Yo creo que lo que varía ahí, doctor, es el nivel de discrecionalidad. Es decir, lo que se presupone con, digamos, la parte de que sean participativos, es que efectivamente la interacción entre todos estos actores va a generar una discusión más reflexiva, una discusión en la que hay la mezcla de criterios técnicos con criterios, digamos, de localía, de inmediatez, ¿no?
con lo que es la problemática, y que técnicamente eso es una decisión que se ajusta más a las necesidades de orden técnico, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla de factores pues que tienen que ver con la participación y con la técnica que nos demanda el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública. De hecho, se busca siempre dentro de los criterios para efectos de que se respalden las decisiones de esas entidades, que se cumpla con el cumplimiento de las reglas de la ciencia y de la técnica, tal y como lo manda la ley. El asunto ahí, independientemente de que sea pro o contra la conservación, porque perfectamente puede ser que sea una decisión más bien que sea demasiado conservacionista, es el hecho de que la discrecionalidad de un solo funcionario público que forma parte de un consejo de gobierno que proviene de una, digamos, de un nombramiento de carácter político del Ejecutivo, se ve como, digamos, con un nivel de centralización y de discrecionalidad bastante grande. Un punto importante aquí es el hecho de que los puestos en estos consejos participativos de aquellos que no son funcionarios del SINAC son puestos voluntarios. Es decir, no implican un costo mayor para el país en términos de gasto, sino es porque les dan de comer una vez al mes cuando van a las reuniones. Pero en realidad yo creo que lo que usted dice es cierto en el sentido de que son decisiones más reposadas, decisiones que requieren más proceso, y precisamente es por la naturaleza del objeto de las decisiones que se toman con esa mezcla de participación y criterio muy técnico. Don Bernardo. Cuando las decisiones son individuales, perdón, Mario. Sí, sí. No, nada más quería agregar a lo que indicó don Francisco, porque me parece muy interesante. Y quería poner este contexto. Don Bernardo, este proyecto de ley va en consonancia con el discurso del señor presidente, en el sentido de que el país se ha vuelto difícil de gobernar, porque él todavía no dice que es ingobernable, él mismo lo ha dicho que él no lo va a decir, pero ha criticado mucho a los mandos medios. La pregunta es, ¿el proyecto busca eliminar los mandos medios al momento de tomar decisiones a lo interno del Ministerio de Ambiente? Bueno, en realidad no está eliminando los mandos medios porque no está eliminando a los directores. Lo que está eliminando son los consejos participativos. Uno de los problemas perdón, es que con eso que dice don Mario, a mí me parece que esto maximiza la posibilidad de error, porque siempre que uno tiene que tomar las decisiones individualmente, tiene al menos el 50% de probabilidades de equivocarse. Sí. Cuando son más participativas, más consensuadas, más estudiadas, más, llenas de criterios técnicos, el margen de error se reduce. Y esa es la preocupación que tengo en relación al proyecto concretamente, y sí quisiera que usted nos eduque en esa parte. Pues por supuesto que el margen de error es más grande por dos razones. Número uno, no todos estamos entrenados en todas las áreas de la materia ambiental, es muy amplio. O sea, y estamos hablando de un ministerio que tiene un rango de competencias bastante grande, a pesar de que hayan eliminado hoy en día la Rectoría de Mares y se la dieran al Incopesca. Todavía el ministerio tiene un rango de materias enorme. O sea, estamos hablando de decisiones que afectan productos agroquímicos, decisiones que afectan procesos de ordenamiento territorial, decisiones que afectan biodiversidad, es un rango amplísimo. Entonces, o sea, yo no me consideraría que haya un solo costarricense que pueda tomar esas decisiones por sí solo. Y el problema es que entonces las asesorías técnicas se invisibilizan y pasan a ser lo que vendría a ser casi que un asesor legislativo, ¿no? Ese grupo de personas técnicas que invisiblemente y sin
responsabilidad ante la Contraloría General de la República, como lo tienen todos, absolutamente todos los miembros del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, pues van a estar influyendo en esas decisiones. Eso es estimular mucho la necesidad de recurrir al Estado paralelo. El otro elemento es el elemento de la inmediatez. Se está obviando el hecho de que estamos hablando de una entidad que tiene como jurisdicción todo el país, subdividido en 12 áreas de conservación, y que incorpora precisamente esos diferentes sentires locales, esos diferentes niveles de comunicación con la realidad local a través de esos órganos participativos. Entonces, esos dos factores definitivamente, don Francisco, incrementan la posibilidad de error, como usted lo dice. Don Bernardo, Tiene, sí, una pregunta. Es que usted nos habla de este tema y me parece muy interesante, pero por ejemplo, si uno se va al propósito del proyecto, se dice que la idea es que tenga una mejor gobernanza de las áreas temáticas a través de una línea vertical de mando más directa por medio de directores generales que respondan al jerarca. O sea, está clarísimo y yo entendí lo que usted le ha contestado a don Francisco con relación a que el margen de error es mayor, pero el proyecto parece que está dando a entender que en la actualidad hay una gobernanza no muy feliz o no muy adecuada de los recursos naturales en el país. ¿Usted cree que lograríamos tener un 56% de cobertura forestal si la gobernanza ambiental del país no funcionara? Eso es absolutamente no basado en datos. ¿Me explico? O No, sea, sí, don Bernardo, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es de que me llama la atención que el mismo proyecto dice que usted vio datos en el proyecto. En la motivación del proyecto no hay una sola tabla de datos. No hay ni información con respecto a las evaluaciones de efectividad que ha hecho la Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. No hay información absolutamente de ningún tipo que sea estadística. Todo es básicamente opinión. O sea, si hay algo que tiene el proyecto débil es la exposición de motivos. Ok, pareciera que debe verse el proyecto en función de los beneficios que vaya a traer al ambiente. Y eso es lo que pareciera que falta en la motivación, porque lo que se está cambiando es la estructura, pero no nos explica por qué esto va a ser más beneficioso para el ambiente. Lo que pareciera es que va a maximizar el margen de error del jerarca que tome las decisiones y a eliminar los mecanismos internos de control en el sistema. Y esto es perjudicial para el ambiente, porque una decisión unilateral puede dar al traste con, no sé, hectáreas, o no sé con qué impacto podría afectarse el ambiente con una decisión unilateral sin criterios técnicos, sin controles de la decisión, apelando en este proyecto a que los mandos medios estorban, cuando la realidad es que todos los que hemos manejado instituciones, una tan vertical como el Ministerio Público, como me correspondió, ocupamos de los mandos medios para la toma de decisiones y ocupamos a los mandos medios para ejecutar las políticas. No hay otra forma. Es la parte preocupante desde mi punto de vista, ¿no? Y pareciera que esto está destinado no a favorecer el ambiente, sino a crear una administración muy fluida, pero no sabemos con qué objetivos, porque no se derivan del proyecto. Don Bernardo, una pregunta, aprovechando también la observación de don Francisco. Concuerdo plenamente con sus observaciones en el sentido de que no hay análisis cualitativo, ¿verdad?, en el tema de la proposición del proyecto, pero también sería bueno analizarlo desde el punto de vista político, porque esta semana me llamó la atención que la comisión encargada de ambiente de la Asamblea Legislativa dio un dictamen positivo al proyecto, así es.
No fue la Comisión de Ambiente, el proyecto fue incluido en una comisión que no fue la Comisión de Ambiente para efectos de escapar el control de la Comisión de Ambiente. Fue la Comisión de Reforma del Estado. Es una comisión especial que fue creada para efectos de tratar este tipo de proyectos. De hecho, la estrategia que han tenido últimamente los grupos que están encabezando esta revolución cultural antiambiental en el país es de que no meten los proyectos a la Comisión de Ambiente, los meten a la Comisión de Agropecuarios, los meten a la Comisión de Reforma del Estado, los meten a la Comisión de Jurídicos y se cuidan mucho más bien de que no sea la Comisión de Ambiente la que los conozca. Okay, entonces, la comisión a la cual fue asignada sí dio el visto bueno. Y le agradezco la aclaración y el comentario va dirigido hacia una entrevista que se le realizó el día de ayer a una serie de diputados en el programa Amelia Rueda, donde la misma diputada Castro, doña Vanessa Castro, indicó y aceptó que se estaba creando la figura del superministro, en Así este es. caso en la figura del ministro Tattenbach. ¿Qué le parece a usted esa situación? Yo no creo que Costa Rica pueda aguantar ningún superministro. O sea, como lo dijo el doctor Dalanese, yo siento que dirigir organizaciones complejas que tienen misiones tan trascendentales como lo es el Ministerio del Ambiente o como lo puede hacer el Ministerio de Seguridad Pública o como lo puede hacer el Ministerio de Transportes, no pueden dejar de depender en la especialidad técnica y en la inmediatez que se requiere para efectos de tomar decisiones y que depende de esos mandos medios que se quieren llamar así, ¿no? Pienso que también eh, el centralizar las decisiones es una peligrosa tendencia que está proveniendo de una corriente que hay por demeritar la complejidad de las democracias. Y yo creo que eso también pues es una situación que puede ser peligrosa, ¿no? Sobre todo cuando hay dos factores que a mí me, pues me saltan a la cabeza. El nivel de conflictos ambientales que tiene un costo para el país llegó a un nivel altísimo de acuerdo con el programa del Estado de la Nación allá por el año 2014 y precisamente tenía que ver con la falta de una orientación participativa dentro de lo que fue la ejecución de las políticas ambientales. Recordemos que parte de esa conflictividad tuvo que ver con un conflicto del que le gusta a usted mucho hablar, don Mario, que es el conflicto de Cruzitas, ¿verdad? Y el secreto, el detonante del conflicto de Cruzitas fue el hecho de que se detectaron en el SINAC, precisamente a la par de decisiones del Poder Ejecutivo discrecionales en las cuales se dieron decretos de utilidad pública y aparte de eso se dieron permisos de cambio de uso del suelo en un tiempo récord, ¿verdad? Lo cual significaba que estaban esos controles a los cuales se refiere don Francisco fallando. Y esa conflictividad subió hasta que en el año 2014 comenzó a cambiar esa realidad. ¿Ok? Hoy en día, por efectos de la pandemia, la gobernanza ambiental del país a nivel local ha sido debilitada, al mismo tiempo que tenemos un problema enorme, y es, por ejemplo, el hecho de que el 80% de las drogas que están entrando a este país están entrando por la zona sur y particularmente con la utilización del Parque Nacional Corcovado y de el Humedal Nacional Terra Basierpe. ¿Cómo hacemos para atender ese problema con decisiones centralizadas y con una organización, una institucionalidad a la cual le han sacado el contenido presupuestario hasta dejarla prácticamente en los huesos? O sea, para mí, en mi perspectiva, sin ese tejido de la gobernanza local que está incluido y representado en los órganos participativos, estamos abriéndonos a un problema de seguridad enorme. Entonces, dígame usted, ¿cuál sería la opción
que estamos haciendo más bien es yendo contra la corriente de lo que serían las necesidades para atender eso. Bueno, a mí lo que me llama la atención con lo que usted nos acaba de comentar el día de hoy, primero, de que el proyecto no se vio en la Comisión de Ambiente. Y me llama mucho la atención porque qué ironías de la vida. En cambio, el proyecto de legalización de la marihuana sí la vio la Comisión de Ambiente. Y ahí está. Sí, o sea, me parece que más bien están las cosas al revés. Y segundo, lo que me llama mucho la atención, y no sé qué le parece a don Francisco, es que con lo polarizada que está la política nacional, donde vimos todo lo que pasó para nombrar defensora de los habitantes, a la que por cierto le deseo todos los parabienes, porque en la medida en que le vaya bien a ella, nos va a ir bien a todos los costarricenses y las costarricenses. Con todo lo polarizado que está la sociedad y específicamente la política, resulta ser que de esa comisión salió un dictamen positivo. Y eso me llama poderosamente la atención que haya sucedido. Don Bernardo, tanto usted como yo no hice aportes significativos en el tema porque no soy experto y yo lo hice ver a nuestro director de la Comisión de Derecho Ambiental, pero la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados realizó unas recomendaciones, un informe muy interesante acerca del proyecto de ley. El mismo fue remitido a la comisión antes indicada con la venia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. ¿Y usted nos podría hablar de ese dictamen que emitió la comisión? Pues sí, la comisión reconoció que había algunos puntos que eran en la intención positivos, es decir, el eliminar burocracia excesiva, el hacer, digámoslo así, ¿cómo se llama? Que las decisiones sean más eficientes, es algo pues que yo pienso que la comisión reconoció. Sin embargo, lo que hizo ¿cómo se llama? Comisión es apuntar que en lo que respecta a el derecho al acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública y el derecho a la justicia en materia ambiental, que han sido reconocidos como componentes intrínsecos del artículo 50 de la Constitución Política, el proyecto, al reducir la participación, al reducir el acceso a la información que se le daba a esos actores, el proyecto pues tiene sus problemas de ser recesivo en materia ambiental. Y con eso la comisión estaba señalando pues que el proyecto va a tener una cuesta muy fuerte a la hora de tratar de superar la consulta constitucional, ¿verdad? A la luz del 50 podría ser declarado regresivo. Correcto, sí, y tal vez quisiera agregar y tal vez hacer hincapié en este tema de la participación. El año pasado el país tuvo la oportunidad de no solo contar con la participación del relator de los derechos indígenas para la Organización de las Naciones Unidas, don Francisco Cali Tesay, y don Francisco en su informe, a pesar de que reconoce que el país ha mejorado mucho en cuanto al acceso a la tutela judicial efectiva para los pueblos indígenas, sí hizo ver que existe a nivel de los pueblos indígenas un desencanto en el sentido de que se han estado eliminando la posibilidad de participación, la posibilidad de voz y voto de parte de los pueblos indígenas en temas trascendentales. Y cuando usted habla de la regresión en el tema de la participación, me da la impresión también que se está vulnerando el convenio 169 de la OIT, en el sentido de que los pueblos indígenas pues tienen derecho a participar, derecho a opinar. ¿Qué contempla este proyecto de ley con relación a la participación de los pueblos indígenas en las mesas de trabajo dentro de este engranaje? En realidad yo no siento que el proyecto esté haciendo una distinción específica, ¿verdad? O sea, las representaciones que puedan tener los pueblos indígenas dentro de los consejos, igualmente se está viendo afectada. Yo pienso
es curioso, y le voy a dar otro tema pues que está correlacionado con lo que usted me apunta, don Mario, y es el hecho de que uno de los argumentos para la no extensión del plazo en sede legislativa del acuerdo de Escazú fue el que existía una oposición que se basaba en decir que ya nuestra legislación tenía un contenido que abría esos canales de participación y de acceso a la justicia ambiental que nosotros, digamos, estábamos diciendo que eran requeridos para efectos de que el acuerdo de Escazú se aprobara. Vea, ahí hay una tendencia a la contrarreforma y a poco minar ese criterio de la Sala Constitucional, que comenzó desde que, por influencia de una de las magistradas que ya no está en la sala, se comenzó a particularizar el que el asunto de la participación no era un asunto de constitucionalidad, sino que era un problema de legalidad. Y comenzaron a mandarse varios de los reclamos que se hacían con base de esto a la contención, a la jurisdicción contenciosa administrativa con los, digamos, problemas que eso tiene. Hoy en día tenemos este proyecto de ley que va a cercenar también las instancias de participación, de información y de acceso a las decisiones ambientales que supuestamente fueron motivo para efectos de rechazar el acuerdo de Escazú. Desde mi perspectiva, esto pues implica todo un movimiento de contrarreforma en el país para efectos de que retrocedamos en esa materia. Y en igual espacio le pongo yo a usted la resistencia que ha tenido el hecho de crear instancias de participación en lo que respecta a las decisiones sobre el agua en las cuencas hidrográficas, con el rechazo sistemático que se ha dado con el lobby de ciertos sectores del país para la ley de gestión del recurso hídrico y otras instancias pues en las cuales se ha tratado de introducir pues más participación y no se puede hacer más que introducirlo pues por política pública, ¿no? Por vía de políticas como lo que es la Política Nacional de Humedales o la Política Nacional de Cuencas Hidrográficas. Pero esa participación es una participación muchísimo más débil que la participación que te da una ley, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, siento que hay todo digamos, una corriente que está expresada en este proyecto y que viene ya desde hace tiempo, que a varios sectores del país, pues en verdad le ha molestado el hecho de que exista una gobernanza ambiental tan participativa como la que ha existido hasta ahora y se ha ido construyendo hasta ahora. Don Francisco. No, pareciera que es a lo que vamos, que cambiar todo un sistema de decisiones a través de cuerpos deliberantes que se van enriqueciendo de abajo hacia arriba por un esquema de decisiones verticales prácticamente unilaterales, pues no solo puede causar gran impacto, incrementa los riesgos para el ambiente, pero puede favorecer algunas políticas de, qué sé yo, de poner nuestro ambiente al servicio de algunos intereses para la explotación privada y que lo que van a hacer es destruir a Costa Rica y explotar nuestros recursos que son de los costarricenses, no son de ninguno en particular, y estos riesgos que se ven latentes en este proyecto carecen de control. Y esto es lo más preocupante porque estamos poco a poco acabando con la Costa Rica que tenía como carta de representación una hoja de cualquier planta, ¿verdad? No tenemos carta impresa, sino una hoja de la naturaleza. Creo que
que es parte de todo lo que le está sucediendo a Costa Rica cuando se habla de reforma del Estado y no se dice cuáles son los objetivos, ni a qué interés responde, ni cuáles son los beneficios que se van a tener. Cuando se habla del Estado haciendo crítica a las instituciones que han conservado la democracia, que han conservado, en este caso, el ambiente, y que nos han sido efectivas, y la reforma no obedece a ninguna necesidad real, pareciera que hay, entre líneas, alguna otra cosa que no se ha explicado y que se debería explicar. Esa es mi impresión. Ojalá que me equivoque, ojalá que haya un sentimiento sano detrás de todo esto. O no creo que un proyecto eh, que va a tornar más compleja la administración y posiblemente más ineficiente. Finalmente, yo no comparto que vaya a ser más eficiente, creo que puede ser más ineficiente, pero cuando no hay explicación clara de cuáles son los fines, pues bueno, eso nos permite pensar lo que sea, ¿verdad? Y lo malo es cuando se quieren hacer cambios a algo que funciona medianamente bien. En vez de corregir lo que haya malo, pues tratar de sustituirlo por un experimento. Eh, yo creo que la comparación es odiosa, pero pues estamos hablando del ambiente, que, que es parte de la naturaleza entre los creyentes es algo divino, pero si el equipo está funcionando bien, está jugando bien, está anotando goles, estamos ganando el campeonato mundial, porque somos vistos a nivel mundial, ¿para qué hacer cambios? ¿Para qué cambiar el esquema de juego? Ese es el problema que yo le veo a esto. Pareciera que a veces se gobierna por ocurrencia y no por objetivos ni por el beneficio del país. Bueno, yo le voy a dar a usted algunas figuras, perdón, datos para que vean ustedes qué tan exitoso ha sido el sistema. El turismo le genera a Costa Rica un 5% del Producto Interno Bruto. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación le cuesta al país una fracción de un 1%, casi digamos que un 0.3% del producto, perdón, del presupuesto nacional. Es decir, la relación es muy favorable para efectos de lo que le trae el sistema de áreas protegidas al país. Y a la misma empresa privada. Claro, no, de acuerdo. O sea, los beneficios del turismo no van al Estado, van a la empresa privada. Y en muchas zonas del país ese turismo verdaderamente distribuye. O sea, vamos, la zona de San Carlos, por ejemplo, es una zona básicamente de pequeño y mediano perfil turístico. Zona de OSA. O sea, la inversión turística ahí es mediana y pequeña, fundamentalmente. Entonces, tiene usted una actividad que está generando beneficios en relación a los costos que tiene. Y eso, digamos, sin contar otros co-beneficios, como por ejemplo los fondos que se traen por cooperación al país. Los beneficios que se obtienen para otros sectores del país por la marca país, que usted la está mencionando, ¿no? Y que implican que se abren más oportunidades incluso para inversiones de otro tipo. Inversión biotecnológica viene a este país precisamente por esa, digamos, reputación de buen manejo del acervo natural y el conocimiento científico y la base de conocimiento científico que se ha generado en el país. La manufactura en biotecnologías no viene a este país porque tengamos un país, digamos, de una cultura antiambiental. Entonces, pues me parece a mí que todos esos factores hay que considerarlos cuando se comienza a querer afectar lo que usted está diciendo, pues sí, que medianamente funciona. Y yo creo que ahí no puede ser que estemos viendo que haya una dicotomía con la mal llamada reactivación económica. De hecho, o sea, está bien establecido ya que hay
muchísimas opciones de producción, muchísimas opciones de servicios que son absolutamente armónicas con esa convicción que ha tenido el país. Entonces, el estar diciendo pues, que el problema es que en las zonas costeras y en las zonas fronterizas no hay trabajo y que con esto de reducir el tamaño del Estado o de reducir los controles ambientales se va a generar más empleo, es muy fregado, ¿verdad? Es una Estas filosofía muy políticas de fregada. reducción la reducción del tamaño del Estado bajo el emblema de menos Estado y más mercado, en los países latinoamericanos ha sido menos Estado y más crimen organizado. Ese ha sido el problema que tenemos. De eso ya lo hablamos en otro programa, no voy a aburrir a la audiencia con eso. Y usted sabe mucho de eso. Sí, yo sigo creyendo que hay que buscar cuál es la explicación real y debería haber más transparencia a la hora de proponer el proyecto. Como bien usted lo dice, no hay números claros en la exposición de motivos de la propuesta, no se definen claramente cuáles son las intenciones, pero lo más importante, no se nos dice cómo va a haber una relación de causa-efecto entre esta reforma y la mejora del ambiente. Sí, Que sí, ese debería ser el propósito. claro. Y si usted lo ve, don Francisco, las áreas ambientales en las cuales el país está fallando más son aquellas en las cuales había una resistencia terrible de reforma y de establecer esa legislación más moderna digámoslo así, más técnicamente desarrollada, incluyendo instancias de participación. Ordenamiento territorial. Digamos, el asunto del agua, el asunto del desarrollo urbano y las consecuencias del desarrollo urbano en el transporte público. O sea, son áreas en las cuales la resistencia es enorme. Vea usted la resistencia que tienen, por ejemplo, cuestiones como el establecer el tren en Costa Rica, el tren urbano. Vea usted la resistencia que tiene el hecho de que superemos una ley de 1942 que se creó para efectos de manejar el agua cuando el Valle Central eran puros cafetales. Hagamos, ¿cómo se llama? Ordenamiento de una ciudad en la cual el desarrollo urbano desordenado está obligando a las poblaciones urbanas marginales a invadir las áreas protegidas que están en las zonas de montaña. O sea, esos son problemas que son los problemas ambientales más graves que tenemos en el país. La contaminación de cuencas. Y en esas áreas es precisamente donde no tenemos este tipo de entidades de institucionalidad que ha sido establecida gracias a la experiencia que tuvo el país con sus áreas protegidas y con su biodiversidad. Costa Rica, yo hice la revisión de la normativa para efectos de poder entrar a la OCDE en materia ambiental, ¿verdad? Hice fui parte de uno de los grupos que revisó la normativa. Y Costa Rica, para la OCDE, en términos de áreas silvestres protegidas y en términos de biodiversidad, de manejo de la biodiversidad, es presentado como un ejemplo mundial a nivel de la OCDE. Entonces, o sea, ¿por qué no reformamos? ¿Por qué no buscamos cómo afectar esas áreas en las cuales efectivamente el país sí necesita mejorar en materia ambiental? Porque estamos pensando... Esto es un... Perdón. No. O sea, energía es otra área en la cual podríamos perfectamente pensar en transformar a Recope y en dejar de estar estimulando el consumo de combustibles fósiles en lugar de estar pensando a dónde vamos a abrir huecos para sacar gas natural o petróleo. O sea, que es hasta incierto el hecho de que el país tenga reservas verdaderamente viables de esos combustibles. ¿Por qué no pensamos en ese tipo de alternativas en lugar de estar tratando de fregar lo que está bien establecido y funcionando bien? Lo que llama la atención es que tenemos un sistema donde pareciera que las decisiones son compartidas entre las autoridades estatales y los sectores privados. Bueno, son multisectoriales los foros en que se van tomando las decisiones, pero están los ciudadanos involucrados. Y entonces la crítica al Estado todopoderoso, que se mete en todo,
pareciera que en esta materia está en perfecto equilibrio la relación ciudadano-Estado, la relación particular-Estado. Entonces, ¿cuál es la necesidad de establecer un Estado tan poderoso en esta materia que excluye y anula al ciudadano en la toma de decisiones? Porque pareciera un contrasentido. De un lado, criticando a un Estado que es muy grande, un Estado que toma todo, y en esta materia, donde están los ciudadanos involucrados, bueno, entonces tenemos que quitarlos para que sea el Estado el que tome todo. Sí. ¿Por qué en todo lo demás sí y aquí no? Es un contrasentido de lo que ha señalado el partido que hoy nos gobierna. Sí, sí. Sí, ahí hay bastante tela que cortar en términos de lo que podrían decir los politólogos, ¿verdad? Pero sí hay bastante Sí. tela que cortar. Don Bernardo, perdón, aprovechando ese mismo tema, y perdón que siga con la misma inquietud. ¿Tú citas? En un país tan polarizado, donde en el Congreso no se ponen de acuerdo para prácticamente nada, ¿por qué en esta comisión sale esto positivo, este proyecto, este dictamen positivo? ¿Será que hay intereses particulares, privados, que engloban el sentir de algunos partidos políticos en que el proyecto salga y que se realice esta concentración de poder al nivel de que un superministro tome decisiones? Esa es la pregunta, pero también quisiera acompañarla con una de las conclusiones que de forma acertada llegó la comisión, que es en el sentido de que el proyecto diluye responsabilidades y esto genera inseguridad jurídica a los usuarios del ministerio. ¿Qué le parece a usted esos dos temas? Sí, bueno, primero, para mí la composición de las comisiones no es casualidad, ¿verdad? O sea, la composición de las comisiones por temas se negocia y yo creo que la agenda de reforma del Estado es una agenda que vamos a decirlo sin subterfugios, es una agenda de reducción del Estado, ¿verdad? Entonces, siento que la composición de la comisión refleja eso. Si no me equivoco, la comisión tuvo una aprobación unánime. Hubo algunos diputados que votaron en contra. Y eso pues responde a la orientación política de esos diputados. Creo que buena parte de la composición de la Asamblea Legislativa tiene que ver con el fenómeno del voto cabreado, que fue un fenómeno que nosotros heredamos de la pospandemia, ¿verdad? Entonces, mucha, digamos, de ese impulso político se caracterizó de ahí. Y pues pienso que no, o sea, a mí no me extraña que esa comisión lo haya aprobado. El lobby al que usted se refiere, de ahí, es un lobby que desgraciadamente en Costa Rica no lo hemos regulado como para hacerlo público, como en otros países, ¿verdad? Que están más desarrollados en sus democracias, los lobistas hasta se inscriben y queda muy evidente quién está haciendo lobby y quién no está haciendo lobby por un proyecto. Pero obviamente, o sea, el lobby que está ahorita es un lobby pues que quiere, al que le estorba esa institucionalidad y le estorba por alguna razón. Le estorba precisamente porque tiene la capacidad de tomar responsabilidades puntualizadas, es decir, usted tiene un registro de actas que registra cada una de las decisiones que toma, por ejemplo, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, y los miembros que están presentes cuando se toman esas decisiones, y cada uno de esos miembros, como le digo, presenta una declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República que puede exponer el hecho de que ellos estén recibiendo dádivas o que estén enriqueciéndose a costa de las decisiones que están endosando. Cuando usted mueve de ese espacio a un espacio donde lo que se aumenta es la discrecionalidad,
como usted lo dice, pues sí, las responsabilidades son más diluidas, o sea, son menos ubicables y están dentro del margen de discrecionalidad que usted le da a la jerarquía. Entonces, de ahí, lo que te está diciendo esa conclusión del Colegio de Abogados es de ahí, si el jerarca o la jerarca amanece ese día con dolor de cabeza, va a tomar una decisión diferente a el día en que amaneció pues bien y con un buen desayunito, ¿verdad? Van a haber muchos factores que van a afectar ese criterio discrecional. Don Francisco, para ir cerrando ya el programa. No, de agradecerle a don Bernardo. Por lo menos yo en lo particular he aprendido muchísimo esta noche. Gracias por permitirme ser un poco más agresivo en las observaciones, pero sí creo que el programa servirá para llamar a la conciencia de los costarricenses de todo lo que podemos perder si no se le no se ponen estos proyectos al microscopio para descubrir lo que no se puede leer y lo que está ahí detrás de la letra, que es lo que en realidad pareciera que está moviendo proyectos como este. Don Bernardo, Por lo demás, muchísimas gracias. Para que nos dé un cierre, unas conclusiones. Bueno, no, yo sinceramente pues le agradezco la oportunidad, Mario, y espero que otras entidades tan calificadas como la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, ahora que el proyecto ha pasado ya pues al plenario, está en el orden del plenario, puedan manifestarse, ¿no? Y puedan expresar su opinión. No le había contado que ahora pues tengo el honor y la gran responsabilidad de que presido el Parlamento Cívico Ambiental de la Asamblea Legislativa. El Parlamento Cívico Ambiental es básicamente una entidad que está aglutinando a representantes de diferentes organizaciones, representantes de la empresa privada, representantes de organizaciones comunales, organizaciones no gubernamentales, universidades públicas, y pues que tiene como labor precisamente el referirse en forma técnica a los proyectos de ley que están en las comisiones y en el plenario de la Asamblea, y también pues facilitar iniciativas legislativas y hacer control político. Así que desde allí pues esperamos también poder manifestar nuestras ideas con respecto a este proyecto, y quedo a sus órdenes para lo que usted guste en lo que respecta a esta entidad también, que creo que usted y don Francisco se interesarían mucho, por su interés en la participación, se interesarían mucho en el desarrollo de la misma. Por lo demás, pues espero que el país pueda lograr avanzar hacia mantener las cosas buenas que tiene en esta área y mejorar las que necesitan mejorarse, ¿verdad? Porque yo creo que esta es una de las áreas en las cuales el país no puede jugársela a perder la reputación que le ha costado tanto ganar y pues que le ha traído tantos beneficios. Sí, efectivamente, ya como cierre, quisiera quedarme con dos situaciones. Uno, lo que dijo don Francisco al iniciar el programa. El artículo 50 de nuestra Carta Magna indica que tenemos el derecho constitucional y sagrado a un ambiente sano, y la única manera de lograrlo es manteniendo lo que está bien y mejorando lo que es mejorable. Pero como muy bien nos ha dejado claro hoy don Bernardo, nos ha dado una clase realmente con relación a este tema, a este proyecto de disque fortalecimiento del Ministerio de Ambiente, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Imaginemos que el día de ayer hubo un viaje desde Australia hasta el aeropuerto de Liberia. Probablemente venía alguien muy importante en ese vuelo, que es el vuelo más largo de la historia del país en materia de aviación y continuo. Son turistas que vienen a reforzar el PIB, que vienen a reforzar al país, que vienen a traer fuentes de empleo
y a generar una mejor calidad de vida. Y muchos de ellos vienen a ver a los monitos de Manuel Antonio, vienen a ver al Parque Nacional Poás, vienen a todas nuestras reservas. Lo dijo muy bien don Bernardo. Mucha de la droga que está entrando al país ingresa por Corcovado. Si el MINAE no tiene en este momento los recursos para darle protección a los parques nacionales, la pregunta es si este proyecto va a dar los recursos o más bien le va a restar los recursos. Y probablemente le va a restar recursos. Así que definitivamente ojalá que los señores diputados se pongan la mano en el corazón, busquen a las personas que saben de esto en la Comisión de Derecho Ambiental. No yo, hay profesionales, mujeres y hombres excelentes en el campo del derecho ambiental que conocen de esta materia. Aquí tenemos a don Bernardo Aguilar, pueden buscar a González Bayar, pueden buscar a Cabrera Medaglia. Hay grandes profesionales, todos mis compañeros de la Comisión de Derecho Ambiental que les pueden dar definitivamente los insumos para tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta, de acuerdo a lo que nos ha explicado don Bernardo y de acuerdo a lo que explicó la Comisión de Derecho Ambiental en el dictamen, creo que está muy clara, que la ley no debería generar esta concentración ni crear un superministro, ¿verdad? Le agradecemos mucho, Bernardo, por su participación el día de hoy y tenga las puertas abiertas para esta comisión cívica. Todo lo que sea participación del pueblo, ciudadana, los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas migrantes, será bienvenido en este programa don Francisco Dalanese y quien les habla. Que pasen una muy buena noche y recuerden que el programa va a ser transmitido los días jueves a las 8 de la noche en la plataforma YouTube denominada Análisis. Así que los invitamos para el próximo jueves. Muchas gracias, que pasen un buen día.